Muy buena tarde. Bienvenidos a un café más de Café América. Una buena conversación, una buena taza de café aquí en la radio de la Universidad de América. Bienvenidos. Hoy, viernes 29 de septiembre, nuevo horario de 2 a 3 de la tarde. Todos los viernes estamos aquí de manera online en todas las redes sociales de Radio de América. Bienvenidos a nuestro programa en donde hablamos de varias cosas interesantes y traemos a personajes que nos comentan a veces sobre su vida, a veces sobre su obra. Hoy hemos invitado al doctor Jean-Paul Pinto. Jean-Paul, bienvenido. Gracias, Cristian, por la invitación. Siempre contento de estar con ustedes. Un saludo a la audiencia que nos escucha el día de hoy. Y gracias Jean-Paul, muy amable por estar acá con nosotros. Te agradecemos por estar aquí con nosotros comentándoles quién es Jean-Paul. A comentarles lo siguiente. Jean-Paul es ingeniero comercial con 20 años de experiencia profesional, docente y capacitador en temas de construcción de escenarios y generación de innovaciones de ruptura. Conferencista internacional con más de 10 países y profesor de posgrados en universidades de Ecuador y Colombia. Tiene una maestría en marketing por la Universidad Capilote I de Toulouse, con un máster en Science de Gestión, con enfoque en la generación de escenarios por el CAM de París y una maestría en Seguridad y Defensa por el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Es doctor en Administración por la Universidad del Valle y en la actualidad viene desarrollando un proceso de innovación para la imaginación y materialización de productos y servicios de ruptura a través del uso de ciencia ficción y diseño especulativos. Ha publicado 4 libros, 2 de ellos dedicados al estudio del futuro y el uso de herramientas para explotarlo, y 2 vinculados al mundo de la ciencia ficción. 2050 y Diálogos sobre el colapso. Precisamente del segundo libro de Jean-Paul vamos a hablar el día de hoy, que es Diálogos sobre el colapso, del cual vamos a hablar hoy en extenso sobre este libro. Primero, ¿qué es Diálogos sobre el colapso, Jean-Paul? Mira que este libro surgió un poquito como una reflexión sacada de unos libros que yo había revisado últimamente, el libro de Taibo sobre el colapso y otro libro magnífico de Jared Diamond sobre el colapso de las civilizaciones. Entonces, eso acoplado con lo que había visto en mi investigación doctoral, un poco eran las grandes preguntas del futuro, ¿no es cierto? ¿Podríamos no llegar a colapsar? ¿Y qué implicaría el colapso de la civilización? ¿Qué mecanismos podrían hacer que la civilización humana colapse? Y ahí estaba el tema demográfico, está el tema ambiental, está el tema de seguridad, por ejemplo, aquí que en Ecuador está muy vigente, está el tema de valores. Entonces, yo lo que hice fue, en función de estos libros de Taibo y de Diamond y de las investigaciones que había hecho, es un poco enlistar todos los tipos de colapso que podríamos experimentar a futuro. Y esto te hablo de dentro de tal vez 20 años, ¿no? También está el documental Planet of Humans de Michael Moore, está el documental Home de Jean-Arthus Bertrand, francés, que hizo esto en el año 2009. Entonces, la idea era un poco dialogar con algunas mujeres, porque todos los personajes de la novela son mujeres. Tú vas a ver esto en la carátula, cómo se plasmó. Y yo dialogo con estas mujeres sobre cómo podría ser el colapso de la civilización, qué opciones tendríamos, por qué podríamos colapsar, cómo sería ese colapso. Y de acuerdo a eso voy avanzando desde el año 2012 hasta el año 2042, cuando el personaje central se casa con una inteligencia artificial y esta inteligencia artificial le comunica que hace un par de semanas acaba de iniciar el colapso de la civilización y que está en curso. Y ahí se acaba el libro, porque esto es una trilogía. Este es el precolapso, después me dedicaré a escribir el colapso y después escribiré el postcolapso. Pero en este caso, el libro se acaba, digamos, con semanas en las cuales el colapso acaba ya de comenzar sobre la Tierra. No te escucho. Hablamos sobre el colapso en el libro, ¿no? Y hablamos sobre un año específico, 2042. ¿Por qué el 2042? Mira que de acuerdo a los estudios que estaba yo revisando, algunos expertos señalan que nos queda no mucho tiempo. Y no mucho tiempo implica 10 años y con suerte tal vez 20 años. Y en varios estudios científicos que había revisado últimamente, siempre la fecha emblemática es del año 2050, que es un poco mi primer libro. Pero implicaba, ¿no es cierto?, como esto el precolapso, tal vez ser entre 30 y 2000 de la civilización. Más que digamos, de la isla de Pascua, de los mayas, por darte algunos, nos damos cuenta que las consecuencias siguieron
serán las mismas que nos van a pasar a nosotros. Problemas de hambre, problemas de conflictos y guerra. Entonces hay un paralelo interesantísimo, ¿no? Y en el caso de la isla de Pascua es aún más aterrador porque si tú un poco has visto en el mapa dónde queda la isla de Pascua, está a unas 5 horas en avión de Santiago de Chile. Es una isla muy remota realmente. Y estos personajes acabaron con todos los bosques que tenían. Entonces yo digo, cuando talaron su último bosque, su último árbol, ¿en qué habrían estado pensando? Sabiendo que acabaron con todos los ecosistemas y que nadie les iba a venir a rescatar porque estaban lejos de todo el mundo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Estamos destruyendo los ecosistemas sin darnos cuenta que nadie nos va a salvar porque los planetas más próximos están a años luz de aquí. Entonces, eso es lo que digo, es lo mismo que les pasó en su época a los habitantes de la isla de Pascua. Entonces, hay paralelos en la civilización, y Yuval Harari también lo señala en su libro de Animales a Dioses. Entonces, son historias de repetición. Entonces, si los mayas colapsaron, los habitantes de la isla de Pascua colapsaron, no hay razón para que nosotros no colapsemos. Te escucho. Y desde tu perspectiva, ¿cuál sería el colapso principal? Hay algunos temas que significarían un colapso de la civilización. Para mí el Ejemplos, más digo. fuerte, sí, para mí el más fuerte es la sobrepoblación y el tema de los alimentos. Hay algunas teorías sobre el ecocidio, por ejemplo, donde se señala que realmente en el planeta deberían vivir como 2.000 o 3.000 millones de habitantes, no más, y que eso permitiría al planeta, ¿no es cierto?, tener un equilibrio en los ecosistemas y todo. Pero ya somos 7.000 millones y al 2050 seguramente seremos 9.000 millones. Entonces yo te diría que y la pandemia lo demostró. El gran problema de la pandemia no fue el virus como tal, que por suerte no fue tan letal como podría haber sido, una letalidad del 20%, pero en cambio fue que es imposible que un sistema hospitalario de ningún país pueda atender simultáneamente a tantas personas al mismo tiempo. Entonces implica que el tema de la pandemia demostró que el gran problema de la civilización humana es la sobrepoblación, es tener grandes poblaciones en las ciudades y que los temas de salud no puedan atender en caso de un colapso por una pandemia, por ejemplo. Entonces, el más grave riesgo que yo veo es justamente eso, el tema de que hay una crisis en los alimentos, una crisis del agua, y eso implica que siendo tantos como somos, eso implica, ¿no es cierto?, conflictos y guerras, ya hasta aspectos de canibalismo, porque en las civilizaciones antiguas, como te decía, varias en Norteamérica, en Isla de Pascua, se han descubierto, ¿no es cierto?, evidencias de canibalismo, porque claro, una vez que ya los seres humanos acaban con sus alimentos, acaban con sus animales salvajes, sus animales domésticos, no tienen otra opción que comenzar a buscar gente de su mismo género para comenzar a alimentarse, ¿no? Y esto en muchos libros de ficción también se aborda. ¿Cómo se llama? En Solid Green, por ejemplo, esa famosa película, tú sabes que ese es un tema principal de esa novela, de esa película. Entonces yo te diría que para mí el colapso más fuerte que podría presentarse es como en Quito, ¿no? En Quito no se produce nada, todo se recibe de afuera, pero si hay una contaminación del agua, y hay un bloqueo de las carreteras por el tema de alimentos, ¿cómo vamos a sobrevivir en la ciudad de Quito? No hay forma. Aquí no producimos nada, aquí dependemos todo de afuera. Y eso implica, ¿no es cierto?, un escenario muy negro, como el tema de que pelear por los alimentos, saquear los supermercados, saquear las tiendas, y bueno, si no queda nada más, ¿qué otra medida vamos a tomar? Y mira que eso no está en ciencia ficción, porque ahorita en la ciudad fronteriza de México con Guatemala, dos carteles sitiaron la ciudad por 17 días y durante 17 días no entró ningún alimento ahí, porque los carteles no dejaban entrar a nadie. Y estuvieron como 5 días sin luz, sin alimentos, todo cerrado. Entonces, lo que pensamos que es algo de ficción, realmente en la realidad ya está pasando. Y ese es un poco para mí el principal colapso que podría llegar a pasar. Y en este sentido, tú mencionas algunos temas ahí que me gustaría desarrollarlos, ¿no? El primero es el agua. Tú mencionaste sobre el agua. ¿Tú crees que el agua, yo creería que desde como tú mismo dices, de la ciencia ficción, o bueno, de la ciencia ficción que uno lee, ¿no es cierto? El agua creo que es uno de los principales problemas en la civilización. Incluso actualmente las fuentes de agua son a veces cada vez más pocas. Y en algún punto creería yo que puede darse la guerra del agua, ¿no? Por supuesto, mira que hay novelas como, por ejemplo, la Dune, ¿no es cierto?, de Herbert, son fundamentales porque implican que la gran pregunta del futuro es, bueno, ¿y cómo sobreviviríamos en un territorio sin agua? Porque ahí hay un planeta donde la gente vive, que es un gran desierto, ¿no es cierto? Un desierto inmenso donde el agua no existe. Y el autor se inventa, se imagina un sistema por el cual se podría reprocesar la orina de la persona
y eso podría servir justamente como insumo, ¿no es cierto?, para que se pueda hidratar. Entonces, ya hay varias novelas de Walter Knife, también de Basigalupo, está también Mad Max con Fury Road, donde tienes un dictador que es el que decide en qué momento la gente tiene agua o no tiene agua. Entonces, estos escenarios son interesantes, estos libros son interesantes porque nos hacen imaginar y pensar, reflexionar sobre lo que haríamos en un mundo post-agua, o sea, sin agua o con escasa agua, ¿cómo seguiríamos viviendo, no? Actualmente en el mundo, si no me equivoco, tienes al menos 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua, difícilmente tienen acceso al agua, o sea, no es un dato menor, y que si esto se complica en el futuro, evidentemente será una gran tragedia, ¿no es cierto? Nosotros tal vez vivimos en zonas en las cuales es un privilegio tener agua todos los días y pensamos que eso es normal, pero eso a nivel mundial no es la norma. El agua realmente es cada vez más escasa, cada vez hay más contaminación de ríos, cada vez hay menos agua por debajo de la tierra, ¿no es cierto? Estas fuentes de agua que tenían los mayas, los famosos cenotes y todo eso. Y eso implica que este sí es un problema grave que podría llevar a un colapso civilizatorio. En este sentido, también has mencionado también el tema del cambio climático, justo asociado al agua, ¿no? ¿Crees tú que el cambio climático también será otro de los índices también para el gran colapso, como tú lo has dicho? Sí, mira que de acuerdo a los estudios que se han hecho últimamente, ya las temperaturas han subido como 1.6 grados y lo que se dice es que hay un punto de no retorno si es que la temperatura sube por encima de 1.5, sí, estamos muy cerca del punto de no retorno y lastimosamente cada vez que hay estas asambleas, reuniones de cambio climático, los acuerdos se hacen a muy largo plazo y los países realmente no tienen un compromiso. Pero como te dije yo, es como la isla de Pascua, la gente va a reaccionar cuando estemos delante del último árbol y lo vayamos a talar. Antes de eso me parece que no vamos a hacer absolutamente nada. Ahora, Diamond dice que el impacto más fuerte de esto es una combinación muy peligrosa entre cambio climático, porque el planeta cambia constantemente y eso ha sido desde el inicio de que esto exista, eso siempre va a haber el cambio climático, pero lo que agrava eso es el impacto del ser humano sobre la naturaleza. Es decir, hay un efecto de tijera. Entonces, una punta de la tijera es el cambio climático y la otra punta de la tijera es el impacto negativo del ser humano sobre la naturaleza. Por eso se conoce esta época como el antropoceno, o si vamos a temas de ciencia ficción, es el Tuluceno, ¿no es cierto? Un giro, ¿no es cierto? H.P. Lovecraft con su personaje, ¿no es cierto? Entonces, yo te diría que el colapso van a ser múltiples colapsos, no es un solo colapso. Y ahorita acabo de leer la novela de Ken Follett, Nunca, donde ahí se imagina, en cambio, el colapso nuclear. Entonces, toda una novela, ¿no es cierto?, de geopolítica, de inteligencia, de seguridad, y al final el libro se acaba, ¿no es cierto?, con una guerra nuclear y entre las potencias máximas. Este es un colapso, pero más allá de eso, me parece a mí que los colapsos que vamos a vivir serían múltiples colapsos. El colapso del agua, de los alimentos, de la inseguridad, de la tecnología, porque con las guerras electrónicas uno puede bloquear los sistemas de una ciudad, la electricidad, todo. Entonces, lo que nos puede llegar a pasar es que la civilización no va a desaparecer por un colapso, que es el nuclear, sino podría desaparecer como consecuencia de una cascada de colapsos que deben a un colapso definitivo de nuestra civilización. El tema es una cascada de colapso. Interesante la cascada de colapso, ¿no? En los alimentos, el tema. Pero un poco el tema también, digamos, en nuestro país, porque se habla muchísimo de la seguridad alimentaria. Esas medidas un poco como que paliarán el tema de los colapsos de alimentos, ¿o no? ¿Qué crees tú? Verás, yo hace poco fui a una propiedad de un amigo que está por la antigua hacienda de Zuleta, y es increíble, ¿no? Él se acaba de comprar unas hectáreas para cultivos, tiene ahí al cayambe al frente. Y yo digo, esta es la gente que va a sobrevivir al colapso. Es la gente que más alejada esté de las ciudades, que tenga alimentos propios, que tenga fuentes de agua propia y que estén alejados de las grandes ciudades. El mayor peligro no es nuestro, ¿cuál es? Vivir en ciudades abarrotadas de seres humanos, en edificios que son ratoneras, estamos ahí muy vulnerables. Entonces, la gente que va a sobrevivir realmente, lo que tú dices, que tiene contacto mucho más directo con la naturaleza, tiene alimentos propios, tiene fuentes de agua propias y está alejado del mayor riesgo y mayor peligro que tenemos, que es la vida en las grandes ciudades. La gente en las ciudades no va a sobrevivir. Si hay un colapso civilizatorio, imagínate al medio Quito tratando de escapar, ¿sí? Con el libro de Follett, la gente intenta escapar de Nueva York, de Washington, hacia zonas más en el campo, pero imagínate cuántos carros y personas saliendo al mismo tiempo tratando de escapar a un colapso. Ahí va a morir mucha gente más. Entonces yo te digo que lastimosamente lo que vivimos es en una trampa mortal, como es vivir en una ciudad, y que tarde o temprano nos pasará factura en caso de que se produzca un colapso civilizatorio.
En este sentido de los colapsos civilizatorios me puse a pensar justamente ahorita el tema de las comunidades indígenas en nuestro país. Estamos asumiendo que ellos, supongo, podrían tener mayores posibilidades. Son pueblos organizados que tienen su propia alimentación, incluso hasta cuidan sus propias fuentes de agua. Exacto, mira que ellos están, en caso de un colapso civilizatorio, ellos están mejor ubicados, mejor posicionados que nosotros, ¿no? Los que estamos en las ciudades realmente estamos muy vulnerables, dependemos de una tienda, eso lo vimos en la pandemia, dependemos que haya una tienda cerca, un supermercado cerca, que haya donde conseguir agua. No podemos hacer nada por nosotros, vivimos en departamentos donde no existe nada y realmente si esto nos llega rápidamente es la muerte instantánea, o sea, en pocos días de la persona. Entonces yo diría que como tú bien señalas, ellos además están mucho más organizados, trabajan de manera cooperativa, son solidarios, entonces están mucho mejor posicionados en caso de un colapso como tal. Claro que sí. Claro, en este sentido, claro, mejor posicionados, pero también el tema de el tema también, yo diría que puede funcionar a futuro, o no crees tú, el tema de la investigación científica, ¿no? A través de generación de mayores alimentos, de otro tipo de semillas que puedan hacer unos cultivos mucho más grandes. Creería yo que esa sería una posible solución al colapso, ¿no? Sí, evidentemente hablamos del tema de la comida también producida en laboratorio, pero eso habría que ver qué costo tendría, no sabemos si tendrá acceso todo el mundo a ese tipo de alimentación en el futuro. Entonces, si hay también un colapso tecnológico, eso tampoco será la solución. Yo recuerdo una frase de Isaac Asimov, no sé dónde está, pero donde él decía claramente que la tecnología no nos salvará, porque hay gente que dice, no hay problema, la tecnología nos proveerá de alimentos, la tecnología podrá cambiar el clima del planeta, la tecnología hará que estemos menos agua en el futuro, la tecnología, pero realmente no estamos seguros de eso y estamos confiando mucho en una tecnología que no sabremos si podemos o no inventar y que nos salvará del colapso. La tecnología realmente yo creo que no nos va a salvar. Pero en este sentido de la tecnología que tú dices ahí, en cambio, yo me voy hacia el tema de ecuatoriano. Si no somos productores de tecnología, estamos jodidos. Sí, además, veas, es que el otro tema también es nuestra dependencia tecnológica, ¿no? Estamos muy dependientes del tema tecnológico y realmente el post-colapso pasará por reinventar las formas de vida, reinventar la forma en que podemos desarrollarnos y vivir en armonía con la naturaleza. Yo diría que otro gran problema que yo abordo en el libro es nuestra excesiva dependencia de todo el tema de tecnología. Es decir, estamos en un mundo en el cual vivir sin tecnología parece ciencia ficción. O sea, no podemos hacerlo. ¿Cómo te imaginas un mundo sin celular, sin cargadores, sin computadoras, un mundo sin internet? ¿Qué pasa si hackean, ¿no es cierto? El Internet, por ejemplo, para Ecuador tenemos 3 proveedores. Si eso se hackea o interrumpen esa señal, ¿cómo seguimos operando si el Internet deja de existir? Es otra cosa que hay que preguntarse, pero eso algún día puede llegar a pasar. Entonces, ¿cómo tendríamos que refundar nuestra civilización, nuestro desarrollo, nuestras actividades, sabiendo que el Internet ha dejado de existir? ¿Cómo volvemos a como éramos antes, cuando yo tenía, qué sé yo, 17, 18 años, menos tal vez cuando tenía 12, 13 años, y el Internet no existía, nunca supimos, no sabíamos qué era el Internet, no sabíamos lo que era un celular, y sin embargo podíamos vivir tranquilos, ¿no? Nos tocaría regresar a eso, reaprender la forma en que se vivía en esa época y tratar de ser más armoniosos con la naturaleza. Es todo un cambio y es un cambio radical. En este sentido de lo que tú dices del karma de la armonía con la naturaleza, implicaría un cambio total de formas de vida, ¿no? Total, y mira que hay un concepto muy interesante en un libro de Bernard Cassés que se llama Historias de los Futuros. Yo encontré ese concepto de retroprogreso, que es un concepto que me gusta mucho. Implica un futuro en el cual la humanidad tiene mucha menos tecnología, es decir, usa las tecnologías que le son realmente indispensables y entra en un proceso de mucha mayor armonía con la naturaleza, de protección de ecosistemas, porque se da cuenta que en el futuro la civilización solamente puede existir si es que hay un equilibrio entre cuidado de la naturaleza y desarrollo. Lo que está pasando ahora es que el desarrollo está por encima de la naturaleza. Pensamos que la naturaleza es un accesorio más, que los recursos son ilimitados cuando realmente no lo son, y por eso siempre privilegiamos el tema del desarrollo sobre la naturaleza. Y mira que eso está clarísimo en una película de ciencia ficción como Avatar. En el Avatar es de eso, ¿no es cierto? Sea en la parte uno o en la parte 2, siempre el concepto del capitalismo del espacio, de ir a otro planeta y acabar con los ecosistemas y explotar los recursos y matar a las poblaciones locales sigue siendo la norma. Es un poco lo que se ha hecho la humanidad en los últimos siglos, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol en este aspecto,
pero seguramente cuando ya haya la conquista del espacio vamos a seguir haciendo lo mismo. Es decir, el gran problema que tenemos es que el modelo de desarrollo que tenemos está por encima de la protección del medio ambiente y pensamos que es más importante que cuidar los ecosistemas. Eso es muy interesante. Ahorita vamos a la primera pausa aquí en Café, la primera pausa aquí en Café América, pero siempre me gusta dejar una tareita a mis contertulios antes de volver. La tareita que te doy, Jean-Paul, es el tema de, justamente en tu libro, sobre el colapso, hacer tenido ya un feedback de los lectores. Que nos comentes un poco qué han opinado los lectores de lo que tú planteas en el libro Diálogos del Colapso 2042. Te dejamos esa preguntita y al volver nos contestarás. De Aquí acuerdo. estamos en Café en América, una buena conversación, una buena taza de café por la radio de la Universidad de América. Ya volvemos. La idea es buscar siempre contactos con diferentes instituciones que puedan aprovechar la tecnología que se desarrolla en la Facultad de Ingeniería. Como parte de esta vinculación con la colectividad, el Grupo de Investigación en Sistemas Industriales, Software y Automatización, CISAU, tiene algunos años trabajando en tecnologías asistivas. Hemos tenido la oportunidad de trabajar de forma aislada con diferentes beneficiarios. Esta es la primera vez que logramos contactarnos ya con un centro de rehabilitación. Este sistema domótico está compuesto de tres partes fundamentales. Una de ellas es el dispositivo M5 Stack Core 2, que es el eje fundamental de todo el sistema. Otra parte también fundamental de la cual hemos implementado es un interruptor inteligente que está instalado ya en la casa del paciente. Y también por último tenemos una aplicación móvil. Estos tres dispositivos se conectan hacia una nube llamada Firebase que permite la interacción entre ellos en tiempo real. Esto permitirá que el paciente pueda comunicarse con su madre en todo momento, al igual que también pueda interactuar con dispositivos del hogar, como en este caso la luz de su cuarto y la de la sala. Con el dispositivo también Benjamín siente cierta independencia a hacer las cosas para llamarme y utiliza las luces también de encendido y apagado, que también es como un juego para él. Hemos retornado aquí en Café en América, una buena taza de café por la radio de la Universidad de América, segundo bloque.
Conversando aquí sobre el libro Diálogos del Colapso 2042 de Jean-Paul Pinto. Y ya estábamos hablando un poco sobre el colapso en el anterior bloque, sobre los distintos colapsos. Jean-Paul nos ha dicho que posiblemente existan distintos colapsos a nivel mundial. Y también el tema, no, le he preguntado antes de ir a la pausa, le he mandado una tareita que ya nos responderá sobre el feedback que ha tenido justamente de sus lectores de Colapso, Diálogos del Colapso 2042. Coméntanos, Jean. Bueno, mira que lo que más ha llamado la atención es un poco lo del último, ¿no es cierto? Porque el personaje central pasa primeramente por colapsos personales. Es un libro que maneja dos temas. Primeramente, los colapsos personales del personaje central, y esto se liga a los colapsos posibles de la humanidad. Entonces hay dobles colapsos en el libro, y entre esos colapsos del libro está al final el que el personaje central se casa con una inteligencia artificial, que es un tema que está muy vigente en las novelas de ficción, y realmente la pregunta en el futuro es esa, ¿no es cierto? Dado los problemas de pareja, qué sé yo, de peleas, de conflictos, de infidelidad, de tantas cosas, ¿será que la pareja perfecta del futuro es una inteligencia artificial? La cual no siempre nos dará gusto en todo, se vestirá para nosotros, nos mimará, será cariñosa con nosotros, etcétera, no nos causará peleas, conflictos, qué sé yo. Entonces, al final se plantea ese dilema, ¿no es cierto? Si en el futuro las relaciones humanas y personales pasarán por tener una pareja humana o serán más bien centradas en tener una pareja artificial, pero complaciente en todo sentido. Entonces, me parece que es una cosa que ha llamado bastante la atención. Y lo otro es que la gente consideró que fue interesante que en lugar de hablar de forma seria, académica, sobre los colapsos posibles, más bien haya sido en forma de diálogo, de conversación entre dos personas, ¿no es cierto?, que comienzan a debatir y comienzan a interactuar sobre por qué el planeta podría terminarse, por qué la civilización humana podría acabar. Entonces, esa es otra cosa interesante, el formato de diálogo, más que una presentación científica, académica, de por qué el colapso y qué colapso puede darse. Y lo otro es que sucede en varios países, ¿no? Vamos a Haití, vamos a Brasilia, estamos en Italia, estamos en Roma, entonces tiene varias locaciones a nivel internacional, entonces la gente puede viajar a través del libro a diferentes ciudades y países para descubrir cosas, elementos que son propios de cada una de esas culturas. Y eso es cierto, ¿no? Al final son cuestiones inherentes a cada una de las culturas, ¿no? Y eso es lo que tú dices, sí, ¿no? Pero ahora, el tema en el libro, además del colapso, me ha llamado la atención también el tema de los colapsos personales. En el libro planteas quizás esas nuevas formas de relacionarse entre pareja, entre seres humanos. Ahí lo que voy a presentar es justamente relaciones tormentosas entre dos personas, ¿no es cierto? De que al comienzo es pasional, se quieren mucho y al final es una tragedia completa. Entonces, el personaje principal, que es un académico, su rol es un poco alertar a la humanidad sobre el colapso de la civilización y por eso da sus charlas y conferencias sobre por qué podría colapsar. Pero también en su parte personal también vive varios colapsos personales y esos colapsos personales como que le dan más fuerza para hablar del colapso de la civilización. Los vive en carne propia y eso hace como que él sea más sensible al tema del colapso y realmente su vida es un colapso permanente, ¿no? Y eso es interesante porque ese personaje central va de colapso en colapso en colapso hasta que por fin se da cuenta que el colapso se termina cuando su última pareja es una inteligencia artificial que le cuida y le protege en todo momento, y está él y vive para él las 24 horas del día. En Diálogos sobre el Colapso 2042, ¿cómo fue el tema de escribirlo? Bueno, mira que siempre me hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es el arte de escribir? O sea, ¿cómo uno comienza a escribir una novela? Y mira que es un tema, es difícil de explicar, porque un día se levanta uno, ¿no? Y dice, sí, quiero escribir, quiero escribir algo, ¿no? Y puede tener uno una hoja de papel, una tableta, una computadora, o de repente me da ganas de escribir y voy a mis sitios favoritos en Quito y digo, en esta cafetería voy a escribir, en este lugar, en este edificio, ¿no? Etcétera. Sobre todo escojo lugares abiertos, que no sean muy encerrados, que tengan una linda decoración, me pido una copa de vino, o un té de los primeros tés del primer libro,
Entonces, lo que hago es crear el ambiente perfecto para poder idear, imaginar un poco lo que podría ser el futuro, ¿no? Y esto, como te digo, no es algo súper rígido, no es que yo me levanto a las 8 a escribir, o digo, hoy a las 8 de la noche, todas las noches voy a hacerlo. No, eso es cuando me coge la inspiración y puede ser en cualquier lugar, cuando me despierto o digo, mejor en la noche voy a comenzar a escribir. Entonces, siempre va a haber una copa de vino. Usualmente hay una copa de vino conmigo y eso me permite un poco relajarme y abrir más ideas. Y también me nutro mucho de lo que me pasa en lo cotidiano. A veces en el libro vas a encontrar experiencias, unas reales, otras ficticias, de cosas que un ser humano vive en lo cotidiano. Y eso permite enriquecer el relato, a crear historias interesantes, historias que inspiren, y me permite justamente trazar toda la trama del libro, ¿no? Interesante lo que nos has comentado sobre cómo fue esa manera de escribir el libro. Y si me viene una pregunta con respecto al libro, ¿colapso significa advertencia o colapso significa pesimismo del autor ante el futuro? Ya, mira, ahí yo voy a retomar las palabras de un francés, de Jean-Pierre Dupuy, que escribió un libro que para mí es fascinante, ¿no? Que yo lo había comprado en París hace mucho tiempo, en el año 2002, pero lo dejé ahí, y realmente con la pandemia lo volví a sacar. Y ahí tenía una frase que era magnífica. Él decía, para que una catástrofe pueda ser evitada, la única forma de hacerlo es pensando que es inevitable y va a pasar. Es decir, la única forma en que consideraríamos que el colapso es algo serio y que va a pasar es considerando que es inevitable y que vamos al colapso. Hasta que no tengamos esto en nuestras mentes, no vamos a hacer nada para evitar que el colapso se produzca. Vamos a pensar que es ciencia ficción, que no va a pasar, que es imposible, cuando realmente estábamos cada vez más cerca de eso. Entonces, mi objetivo realmente en este primer libro de la trilogía es alertar. Es decir, por ejemplo, los temas de seguridad. Yo me posiciono en Haití, por ejemplo. Viajamos a Haití con X persona y comenzamos a describir el colapso de la civilización a través de la violencia extrema, de la inseguridad, de los crímenes atroces. Entonces, decimos, bueno, cada vez estamos más cerca de eso. En el Ecuador lo estamos viviendo en carne y hueso. Entonces, lo que hago es alertar, decir, miren, estas civilizaciones antiguas se acabaron por las mismas razones que nosotros vamos a terminar colapsando. Y son las mismas causas, son las mismas razones. Entonces, lo que intenta el libro es alertar a través de todos los tipos de colapso, de las diferentes razones por las cuales podríamos llegar a colapsar y alertar, hacer reflexionar a la gente, sensibilizarle de que el tema del colapso es mucho más cercano de lo que pensamos y que realmente puede ocurrir en cualquier momento. Es decir, la guerra entre Ucrania y Rusia también nos mostró que el tema del tema nuclear parecía lejano, ¿no? En las novelas de Philip Dick, tú sabes, él escribió mucho sobre el tema nuclear, porque era un autor de los 50 en los Estados Unidos, entonces muy empapado del tema nuclear. Y, por ejemplo, Sueñan los androides en ovejas eléctricas es la novela mítica, ¿no es cierto?, el culto de la ciencia ficción, y es una novela de un mundo post-nuclear, ¿no es cierto? Hubo una guerra nuclear, y los habitantes en esa novela intentan volver a vivir, no tienen alimentos, no tienen mascotas, todos intentan escapar de la tierra, todo está nublado, llueve todo el tiempo, ahí está la película de Blade Runner, ¿no es cierto? Entonces, a veces pensamos que eso es muy lejano, pero la guerra en Ucrania y Rusia nos mostró que eso está a la puerta y que basta que una persona aplaste un botón para que se declare la guerra nuclear, y eso implica el fin del mundo, ¿no? Entonces, estos libros permiten que la gente piense que esto es más cercano a lo que pensamos, reflexione, se sensibilice, alertar de que esto realmente es real, es tangible, que puede suceder en cualquier momento. Ahora un poco estamos hablando sobre la alerta que tú das con respecto a los posibles colapsos, ¿no? Un poco, pero lo inevitable, ¿no sería muy nefasto el tema de decir inevitable? Es lo que te decía, cuando hablamos del concepto de algo inevitable, es cuando podemos realmente tomar en serio el futuro y decir, el colapso puede pasar, el colapso sí va a ocurrir, ok, hagamos algo, porque yo creo que nadie de nosotros quiere vivir un colapso, sobre todo cuando si tú tienes hijos más pequeños, y siempre en mis charlas y conferencias, siempre la gente en la noche no puede dormir, esa es un poco mi característica. ¿Por qué? Porque tienen hijos pequeños y esos hijos tienen 8 o 10 años y ellos comienzan a pensar en el mundo que van a dejar a sus hijos y en los problemas que van a heredar sus hijos. Y siempre les digo a las madres, a los padres, digo, oye, tienes que hacer de tu hijo un tipo fuerte, resiliente, antifrágil, ¿no es cierto? Que sepa sobrevivir a las crisis, porque lo que él le va a tocar son crisis a repetición. Entonces, pero yo te diría, como había señalado, que la única forma en que saldremos de esto es pensando que sí puede haber un colapso, que el colapso es algo real y cercano, y que si no tomamos acciones rápidas vamos a terminar ahí. Hay que tomar acciones, claro, para poder cambiar justamente el
futuro, ¿no? Al momento de hablar sobre ese futuro, ¿no? Claro, yo creería que a veces se piensa sobre este tipo de colapsos tan lejos de las grandes urbes ecuatorianas, ¿no? Uno a veces piensa que solamente es cuestión de Estados Unidos, de Rusia, de los grandes países, desalejado del Ecuador. Yo creo que está más cerca que de las grandes urbes, ¿no? Claro, mira que el mismo evento que pasamos en el 2019, cuando durante 15 días un poco Quito se colapsó, porque no había problemas de alimentación, negocios cerrados, había violencia en las calles. En octubre del 2019 nos da las claras que el colapso puede estar muy cerca. Ahí aguantamos un par de semanas, pero ¿qué pasaría si eso se dura meses? ¿Cómo seguiríamos viviendo si es que hay mucho conflicto afuera, no podemos salir a la calle, no podemos comprar alimentos, se corta el agua, se corta la electricidad? Entonces, cosas que aparentemente son lejanas, pero son muy cercanas. La pandemia también lo mostró. Una crisis como esas puede ser muy real. Entonces, yo te diría que a veces pensamos que tener agua todo el tiempo es normal, tener luz todo el tiempo es normal, tener alimentos es normal. Cuando realmente somos lo que somos es muy vulnerables a lo que nos puede pasar. Y vivir en una ciudad como Quito realmente es lo más peligroso que puede haber. Vivir en una ciudad como Bogotá igual, vivir en una ciudad como Sao Paulo igual, porque realmente dependes de todo lo que pase y venga de afuera, ¿sí? Entonces hay situaciones que han colapsado justamente cuando las regiones que mandaban los alimentos dejaron de mandar, porque ellos tenían que sobrevivir. Entonces tú tenías regiones que dependían, ¿no es cierto?, o recibían alimentos porque ahí vivían los líderes políticos, vivían los sacerdotes, ¿no es cierto? Pero de repente esta gente que cultivaba alimentos se daban cuenta que estos tipos eran unos charlatanes. ¿Y por qué tenían que alimentar a estos charlatanes que no hacían nada? Porque Yuval Harari lo dice claramente, cuando pasamos de ser, pasamos a ser nómadas, de nómadas pasamos a ser sedentarios. Cuando tú eras nómada, todos trabajaban, o sea, no había opción. Todos debían hacer algo, pero cuando nos volvimos sedentarios y cuando comenzamos, ¿no es cierto?, a crecer exponencialmente en el número de habitantes, unos tipos sabían que no podían hacer nada e iban a ser recompensados. Tuvieron la genialidad de decir que eran los emisarios de Dios, que eran los enviados de Dios y que por eso podían tener privilegios, cuando realmente no era el caso, ¿no? Y en el tema de los mayas fue así. Entonces tenían los sacerdotes que, claro, hacían los sacrificios humanos para que llueva, y de repente pasaban meses y no llovía. Claro, era un efecto de cambio climático que los mayas desconocían, pero los habitantes se daban cuenta de que esos tipos eran todo menos unos tipos que se comunicaban con los dioses, eran simplemente unos charlatanes que vivían gratuitamente de los otros que sí cultivaban el campo y trabajaban todos los días. Entonces, cuando dejaba de llover, mucho tiempo los mayas, ¿qué hacían? Les ejecutaban, les mataban nomás, y tenían que cambiar de región, porque evidentemente la zona en la que estaba se había vuelto muy árida, dejaba de llover, y los mayas tenían que trasladarse a otros lugares, ¿no es cierto? Por eso cuando llegaron los españoles, muchos sitios estaban completamente abandonados y hasta ahora no han sido vueltos a poblar, porque en esas zonas, ¿no es cierto?, no cae mucha agua, hay muchos problemas de sequía y evidentemente no es una zona, digamos, para que la gente pueda vivir. Sí, en ese sentido, sí, la cultura ancestral y lo que nos enseñan los ancestros, ¿no? De cómo ha sido su vida es sumamente importante, ¿no? Aquí estamos ya casi por cerrar el programa Café en América, una buena conversación, una buena taza de café. Y antes de cerrar, coméntanos dónde pueden adquirir tu libro. Mira, estoy ya en contacto con algunas librerías aquí en la ciudad de Quito para ya publicarlo ya, digamos, en las próximas semanas. Actualmente está en mi poder, tengo los ejemplares que ya la editorial Acacia me hizo llegar. Yo diría que por el momento podrían contactarse contigo o conmigo para que puedan tener la novela, acceso a la novela. El primer libro del 2050% está en Amazon, está en formato digital, y esta novela del 2042 espero ya ponerla también en Amazon en formato Kindle dentro de poco. Entonces yo te diría que si tú deseas, podrían contactarse con la radio, contigo, Cristian, o conmigo, y yo directamente les podría hacer llegar el libro. Tengo una promoción de los dos libros por $20, un libro de colapso, diálogos sobre el colapso, $15, y nos podemos poner, he hecho envíos a todo el país, he hecho envíos a México, el libro ha estado en Colombia, ha estado en diferentes países de América Latina, he hecho envíos para diferentes partes del mundo, entonces más bien el contacto sería a través de nosotros por el momento hasta que ya pueda llegar a un acuerdo con las librerías y esté disponible en algunas partes del Ecuador. Danos tu correo electrónico, Jean, por favor. Sí, sería jpppmoralitos@yahoo.fr de Francia, la letra F y la R, .f de Francia y R de Raúl. Listo. Otra vez repítenos por si acaso el correo electrónico para que te escriban.
JPP Moralitos, como la canción de Carlos Vives, JPP Moralitos, @yahoo.fr, .f de Francisco y R de Raúl. Ahí me pueden escribir para localizarme para el libro con mucho gusto y pues ojalá puedan tener el combo de ambos libros que son, digamos, pintan futuros alternativos y que son formas diferentes de abordar el futuro, pero son alertas, ¿no? Son alertas sobre las distopías que pueden pasar. Siempre en la ficción tú sabes que hay muchos libros apocalípticos, postapocalípticos, pero cuyo único fin es hacer que la gente piense, reflexione, se sensibilice sobre los riesgos de amenazas futuras y cambie. Siempre el agency, ¿no es cierto? La capacidad de cambio del ser humano, que esperemos que la ciencia ficción pueda realmente motivar y estimular, porque la ficción está para eso, es un laboratorio de experimentación sin riesgos que hace que la gente actúe, haga cosas justamente para impedir que la distopía, el colapso pueda llegar a ocurrir. Es interesante lo que nos has dicho. Aquí estamos cerrando Café en América. Una buena taza de café. Y antes de cerrar, palabras finales, Jan. Mira que el colapso tiene que ser percibido como algo muy cercano. Yo recuerdo una famosa frase de Steve Jobs que decía que la muerte es el mejor invento de la vida, porque eso le obligaba a él a innovar permanentemente porque él no sabía cuánto tiempo iba a vivir. Entonces, a veces pensamos que vamos a vivir 80, 90, 100 años, entonces tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas, cuando realmente es posible que no tengamos tanto tiempo. Y el colapso en ese sentido también debe ser percibido como un fenómeno que es cada vez más cercano, que está cada vez más próximo y que eso nos invita y nos obliga a actuar rápidamente para que eso nunca llegue a pasar. Pero si pensamos que eso será muy lejano, que tal vez no va a ocurrir, el colapso será cada vez más inminente y será cada vez más rápido, porque no haremos nada para detener que esto ocurra, ¿no? Así que yo creo que les va a gustar mucho la novela, tiene cosas muy humanas, de relaciones conflictivas, de pareja, de colapsos personales, donde se intercalan colapsos civilizatorios, ciudades, países. También es una novela donde hablo de muchos vinos. Entonces, la gente que no conoce mucho de vinos va a aprender mucho más de vinos, de ciudades, de países. Entonces, tiene muchos aditamentos que van a hacer que una persona acumule mayor conocimiento cuando lea el libro. Gracias por tu comentario, gracias por la sugerencia ahí. Ya saben, a leer Colapsos, Diálogos del Colapso 2042 de Jean-Paul Pinto, un libro que nos habla justamente sobre el futuro planetario, ¿no? Gracias, Jean-Paul, por estar aquí en Café en América, una buena conversación, una buena taza. Gracias, Cristian, también por la invitación. Un gusto haber estado el día de hoy, pues, y siempre gustoso a los requerimientos que ustedes tengan. Un abrazo fraterno para todos. Gracias a todos, muy amables por estar acá con nosotros en este Café de la Tarde. Y conmigo será el próximo viernes, en el mismo horario de 2 a 3 de la tarde, aquí por la radio de la Universidad de América, en Café en América. Una buena conversación, una buena taza de café. Nos vemos. Pásenla bonita.